Este año contamos con un pregonero de casa, conocido y querido por todos, Lorenzo Ferrero Garrote, que durante muchos años ha sido el presidente de esta nuestra asociación, el encargado de que todo encajara para que las actividades vieran la luz. Como esa faceta de él ya la conocemos, os cuento unas pinceladas de su lado más íntimo y así luego que él nos cuente lo que quiera. Lorenzo nació en Berlanga de Duero, en Soria, y creo que la orilla del río lo fue acercando a Sayago. Empezó en 1996 trabajando para el Ministerio de Agricultura, coordinando las comunicaciones con los medios aéreos. Luego saltó a la Consejería de Sanidad y de allí de nuevo al campo, como agente forestal de la Junta de Castilla y León. Su primer destino fue en Porto de Sanabria. Luego ya, como agente medioambiental, cambió de destino a Villar de Ciervos y desde 2008 su destino es Sayago. Gran aficionado a distintas facetas artísticas como la fotografía, la radio, el cine, el teatro, que junto con sus pasiones por la naturaleza y la astronomía lo completan. Así que, sin más, vamos a dar paso al pregonero de este año, Lorenzo. Las cosas podían haber ocurrido de cualquier otra manera y, sin embargo, sucedieron así. Con la edad y el peso de los recuerdos, he llegado al convencimiento de ser el último en muchas etapas y eventos de la vida, porque ésta, con su tacto a veces suave y otras veces brutal, comienza a darnos forma en la tierna infancia. Las manos invisibles de la experiencia nos modelan sin prisa, esculpiendo lo que seremos con cada encuentro, cada pérdida, cada meta lograda, cada tarde de risa o noche de lluvia. Puedo presumir de una infancia plena y feliz. Lejos de aquí, en tierras sorianas, con tardes de cine en los domingos en un improvisado y atestado salón parroquial lleno de muchachos, donde los pequeños ocupábamos la primera fila en un banco corrido de madera y nos maravillábamos con las imágenes en color que se proyectaban sobre el lienzo que hacía de pantalla. Esa fascinación por el cine me sigue acompañando hoy en día. Los veranos significaban vacaciones en casa de los abuelos de Badilla. Era el viaje en tren en familia por la hoy desaparecida línea del Duero. Era llegar a Zamora y coger el atestado autobús Pegaso del oeste zamorano, conducido por el señor Andrés. Eran jornadas dando vueltas en la era subido en el Trillo. Era ir a la fuente a por agua para beber. Era ir a ordeñar cabras para sacar la leche con la que desayunar. Era oír a la 1 del mediodía el parte por la radio. Era una vida en comunidad, armonía y con un sacrificio digno de elogio. Echo la vista atrás con nostalgia y me siento un privilegiado por haber sido de los últimos testigos de ese modo de vida. Buenas tardes a todos, autoridades, vecinos y vecinas de Bermillo, amigos y compañeros de la Mayuela. Gracias por permitir que con este pregón abra las actividades del Verano Cultural 2025. Es un honor para mí y deseo estar a la altura de tan importante responsabilidad. Mis primeros recuerdos de Bermillo van asociados a la escuela. Allí, año 1979, en lo que hoy es la Oficina de Agricultura, tenía el aula de segundo de GB donde nos daba clase doña María Manzano. La imagen que recuerdo es la de un cuadro viviente de Botero, vestida con un babi, mis compañeros y yo escribiendo por primera vez con bolígrafo y haciendo tablas estáticas de gimnasia en los pupitres. Mientras la luz de primavera nos invitaba a distraernos pensando en salir al recreo. Esas escuelas tenían un patio muy amplio, hoy ocupado por el centro de salud, donde jugábamos todos los niños sin estorbarnos. Las primeras en salir eran las niñas, por pudor. Pues al no tener agua corriente ni servicios las escuelas, tenían que hacer sus necesidades en el camino que hay detrás de la finca de Renilla.
fuera de las miradas de los demás. Luego salíamos los niños. Y para eso, las necesidades fisiológicas, nos arreglamos en cualquier lugar. Tercero de EGB se impartía en las antiguas escuelas, concretamente en el ala que ocupa actualmente el comedor y la asociación de mayores. Allí nos daba clase doña Elina, en un aula con suelo de madera y que para calentar había que hacer lumbre en una chimenea. La leña la proveía el ayuntamiento y se guardaba en un carretero que estaba adosado al patio de Maruja San Lucas. Allí íbamos a por leña de roble e incluso teníamos un machao a nuestra disposición para cortar las ramas. No recuerdo ningún accidente o lesión por blandir el hacha jugando. Sí recuerdo los rigurosos inviernos y que nos echaban de la clase en el recreo para jugar al patio. En esos duros inviernos se agradecía el calor que desprendía la chimenea por la cara exterior de la pared, en el soportal que hacían los arcos y que hoy están cerrados por cristaleras. Mi generación y yo fuimos los últimos que hicieron uso como escuelas de ambos edificios. Hasta el año 1981 existían en Bermillo 2 núcleos escolares, hasta tercero de EGB en la parte baja del pueblo y de cuarto hasta octavo de EGB en la parte alta. Confluían todos los alumnos a la hora de comer en el centro del pueblo, en el comedor de la escuela hogar. Recuerdo una verdadera riada de chavales, guiados por los maestros como el ganado en la trashumancia, andando por las aceras hasta llegar a la calle de las Castañas y allí esperar turno a comer. Y ya se sabe, donde hay personal, hay negocio. Allí estaba la señora Manuela abriendo la ventana de su casa para vender todo tipo de chucherías a los jóvenes clientes. Su marido, el señor Rafael, ambos llegados desde el desaparecido pueblo de Argusino, vigilaba desde la distancia que las transacciones se llevaran con rigor y orden. Al nombrar Argusino, no puedo dejar de recordar a mis vecinos, la señora Julia y el señor Santiago, matrimonio ya mayor, que tuvieron que marchar de su pueblo, como el resto de habitantes, por el llenado del embalse de Almendra, y compraron buena casa en Bermillo. Era un lugar de referencia, pues tenía un enorme termómetro de los abonos Fertiberia, que servía para calcular el frío. La señora Julia, siempre recordando su pueblo, era una persona locuaz y atenta con los vecinos. El señor Santiago, vestido de pana, con remiendos, encorvado por la edad, con la palabra justa, lo recuerdo cuando para echar la siesta en la calle tenía que huir del sol, cruzando la carretera, pausado, arrastrando la vieja silla de Enea que le servía de lecho. Y hablando de vecinos, me asaltan los recuerdos de muchas personas. De Aurelio Melón y Lourdes, con sus 2 hijas. De Berna, con sus 2 hijos, Monse y Juanjo, al que algún día tendremos que nombrar cronista oficial de Bermillo. De Argimiro Gómez, con su madre y sus hermanas. Su vida de emprendedor me recordaba a la de Juan José Hidalgo. De Evangelina la peluquera, cuando se compró el 600 verde. De Tadea Mozo, y subiendo enfrente, un poco más arriba, de la señora María y del señor Miguel Bailador, que tenían vacas de leche, y todas las noches, cuando ya habían ordeñado, me acercaba yo por su casa a rellenar la lechera. Para ello, la señora María, mujer recogida y callada, utilizaba una medida de hojalata y pasaba la leche por un colador. El señor Miguel era una persona campechana, con una amplia cultura, adquirida leyendo mientras cuidaba las vacas. El ganado era selecto, de las primeras holandesas, que cuando las recogía para casa, de las ubres brotaba un reguero de leche que iba derramando por la calle. Como pueden ver, son retazos, son fotogramas, que sueltos no dicen nada,
pero uno detrás de otro hacen una película que cuenta la historia cotidiana de un pueblo. El Bermillo que les estoy describiendo son las últimas boqueadas de una época, y en ello tuvo mucho que ver la evolución del país y el nuevo orden que se fue abriendo paso en dos pilares fundamentales de la actividad rural, como son la agricultura y la ganadería. Recuerdo las primeras y tímidas tractoradas que se apostaban en la Plaza del Cristo, esos Ebros Super 55, esos John Deere 1020, que empezaban a reclamar por un precio justo de los corderos, de la leche, del gasoil. ¿Les suena? Poco a poco hemos sido testigos de un cambio que, como lluvia fina, ha ido calando dentro de nosotros. ¿Se acuerdan de la Feria de Ganado del 20? Era siempre una jornada especial. Ver las distintas clases de ganado, ver a los tratantes cerrar la venta con un apretón de manos. En invierno, asistir a una verdadera pasarela de pellizas, a cada cual más lustrosa y limpia. El pueblo rebosaba un trajín inusual y la plaza no era ajena. Aquí, en el soportal del ayuntamiento, se ponía el dulcero de Moral, con sus borrachos. También había sitio para un señor con cencerros y badajos de corazón de encina. Y en un lateral, la señora Leonisa, con los cacahuetes. Hoy, todo eso ha mutado. Los requisitos ahogaron la venta de ganado en ferias. Las pellizas fueron desapareciendo y se empezó a cambiar el paradigma de la convivencia, pasando de lo nuestro a lo mío, pasando de lo comunal a lo individual, pasando de negociar con el tratante a estar en manos de un broker de las materias primas que paga 21 días. Al final, esa lluvia fina, esa competitividad que se nos impone en todo, crea adversarios donde antes había una armoniosa convivencia para aprovechar un recurso común. Como podéis observar, las personas pasan, pero la plaza sigue aquí, testigo mudo de los avatares de sus vecinos, siendo un espacio emblemático de encuentro para todo el que se sienta de Bermillo. Y esta tarde quiero seguir haciendo memoria de algunos momentos vividos en ella. Pequeñas, grandes historias que, vistas con la distancia y perspectiva del tiempo pasado, nos explican muchas cosas del presente. Quiero recordar el verano de 1981, cuando nos visitó el ministro Luis Ortiz, último ocupante de la cartera de Obras Públicas por UCD. Se le recibió en esta plaza de Requejo por la corporación municipal y por unos vecinos entregados a acompañar a tan insigne visita en la inauguración del nuevo edificio escolar en la parte alta del pueblo, con su comedor, su calefacción, que no se llegó a encender por miedo a que explotara, sus aulas luminosas, sus servicios y hasta agua corriente. Le acogimos aquí, donde nos encontramos, en una plaza de Requejo totalmente diferente, sin el busto de Ben-Hur, con viales a ambos lados por los que circulaban coches, franqueados por acacias reviejas, con una cabina telefónica enfrente del bar Sayago. Y aquí llegó el ministro. Se encontró a vecinos que portaban pancartas en contra de la construcción de la central nuclear de Moral, vecinos que jaleaban la visita institucional y vecinos que veían en dicha visita la solución a sus problemas al más puro estilo de Bienvenido, Mr. Marshall. Creo que no me equivoco al afirmar que dicha visita marcó el fin de una época. Era el síntoma de que se avecinaban cambios que afectarían a todo el país. Y es que esa acogida a los ministros, aquí en esta plaza, ya ocurrió en 1925, cuando recibimos con verdadero fervor a dos ilustres visitantes. Al ministro de Obras Públicas, el general Pedro Vives Vic, al que le debemos la red principal de carreteras, al ingeniero José Orbegozo Gorostegui, promotor de la empresa Saltos del Duero, precursora de Iberdrola,
¿Les suena? Sin lugar a dudas, una visita de gran interés y de la que se conservan fotografías tomadas aquí, donde nos encontramos, y que nos cuentan mucho del Bermillo de entonces. Creo que deberían exponerse en un lugar preeminente del Ayuntamiento. Ahí lo dejo. Continuando en 1925, el Ayuntamiento de Bermillo, con su alcalde, don Manuel Seisdedos Díez, saca a licitación la traída de agua desde un pozo en María Martín hasta aquí, hasta la cabecera de la plaza, con el fin de crear una fuente pública donde hoy existe un aparcamiento. Dichas obras concluyeron en 1926. Ese caño ahorró muchos viajes a otras fuentes más alejadas y fue punto de encuentro de jóvenes enamoradizos. El agua en Sayago siempre fue motivo de preocupación. La comarca es una península de granito. El terreno no es capaz de retener la suficiente humedad en los periodos largos de sequía. Y no es hasta, primero, la construcción de la presa de Almendra y, segundo, la ejecución de Plan Sayagua, cuando se empezó a ver solución. Creo que en la actualidad no le damos la suficiente importancia. Hace 50 años, los habitantes de Bermillo podían disfrutar de la recién inaugurada piscina. Hace 50 años, Bermillo y la comarca de Sayago sufrían una severa sequía. Y el 18 de julio, el Ayuntamiento tenía la obligación de inaugurar dicha instalación de ocio. Don Agustín Carrascal, alcalde y diputado provincial por entonces, se ve en la necesidad de buscar una solución viable e imaginativa para conseguir llenar el vaso de la piscina y ponerla en funcionamiento. La solución vino desde Zamora, en forma de camiones cisterna, hasta un total de 30 viajes. La empresa Aguajés regaló el agua y el Ayuntamiento de Bermillo asumió el coste del transporte. A don Agustín Carrascal quiero recordar una anécdota ligada a la plaza. Fíjense en la diminuta placa de bronce que hay en la columna del soportal. La trajo un vecino de Abelón, Vicente Garrote Sastre, presidente de la Casa de Zamora en Buenos Aires, quien emigró a la Argentina en 1929 y regresó 45 años después, en 1974. En el sencillo y afectivo acto de recepción, Vicente Garrote se admiraba del cambio tan enorme respecto a cuando él marchó, respondiendo don Agustín de forma muy emotiva por dos razones: por ser el alcalde y por haber nacido en Argentina y ser hijo de esa emigración. Creo que desde entonces esa placa nos está recordando e inquiriendo que todos, en mayor o menor medida, somos emigrantes y que no podemos olvidar las penurias que obligan a muchas personas a abandonar sus raíces en busca de una vida mejor. No podemos pasar por alto que Bermillo es un crisol de habitantes de toda la comarca de Sayago y de otras zonas del país, donde nadie es forastero y que con su esfuerzo han hecho más grande nuestro pueblo. Desde finales del siglo XIX, Bermillo ha sido el centro administrativo y judicial de la comarca, lo que sin duda supuso un enorme avance y un cambio en la estructura social de lo que entonces era un pueblo dedicado a la agricultura y ganadería de subsistencia. Eso lo podemos observar en la magnífica factura de algunas viviendas, en la majestuosidad del edificio de juzgado y cárcel del arquitecto Segundo Viloria, en los edificios que flanquean esta plaza de Requejo donde nos encontramos ahora. Todo esto se lo debemos al buen hacer de canteros gallegos que llegaron atraídos por este incipiente desarrollo urbano, y algunos linajes de aquellos trabajadores se quedaron entre nosotros. Ahí están los Araujo, por ejemplo. En 1965, con el cambio de las demarcaciones judiciales, Bermillo perdió el juzgado y con él toda la corte de profesiones que lo suelen acompañar, abogados y procuradores,
quedando el magnífico edificio de juzgado solo para acoger la notaría. Con el tiempo, el abandono y la falta de un adecuado mantenimiento, el edificio acabó en riesgo de ruina. Recuerdo, en los años 80, recorrer cada uno de sus rincones. Era para los chavales de la época un lugar de ocio más, subir a la maquinaria del reloj, entrar en la sala de vistas, visitar las celdas de los presos, escalar por el cable de pararrayos hasta la cubierta de la cárcel. Como pueden ver, estamos vivos de milagro. Lo digo con toda intención, porque había una zona habitada, donde tenía su vivienda Cancelo. Aún recuerdo verlo, afeitándose, por un ventanuco que le habían hecho tapiando una ventana más grande, en lo que hoy son las oficinas de Aderisa. Explorar el edificio de juzgado y cárcel tenía el riesgo y aliciente de la aparición por sorpresa de Cancelo con la tralla y su correspondiente persecución. Hoy, el antiguo edificio de juzgado y cárcel ha renacido. Ha encontrado un nuevo propósito, una nueva vida, y no podría haber sido un destino más noble. Hoy es la Casa de Cultura. Las antiguas celdas del piso superior, que un día encerraron historias personales, se han transformado en un espacio de libertad creativa, un teatro. La vivienda del juez, junto con la sala de vistas, ahora acogen la biblioteca municipal, donde las palabras fluyen. El resto de los espacios albergan oficinas de Aderisa y almacenes, dando vida y utilidad a cada rincón. Este edificio, que fue testigo de algunas páginas de nuestra historia, se ha convertido en un hogar para la cultura, un lugar donde el arte, el conocimiento y la comunidad se encuentran, y lleva con orgullo el merecido nombre de Jesús Santiago Panero, Kuki. Hablar de Kuki es hablar de teatro, es hablar de poesía, de caligrafía, de pintura, de cultura con mayúsculas. Es hablar de un amor incondicional por Sayago, de un compromiso con la cultura, con la vida. Kuki tenía ese algo especial, sensible y delicado, un carisma que nos envolvía, que nos movilizaba, que nos hacía sentir parte de algo más grande. A su alrededor reclutó una legión de amigos, de cómplices del arte, dispuestos siempre a ayudar, a crear, a soñar con él. Y fruto de esa entrega, de esa pasión que sembró en todos nosotros, hoy estamos aquí, convocados por la Mayuela, no solo para recordarlo, sino para continuar su legado, porque seguir con lo que él comenzó es, sin duda, el mejor homenaje que podemos ofrecerle. Pero la vida de Kuki abarca mucho más. Fue un compromiso vocacional con la educación en sus años de magisterio en Barcelona, una historia de veranos inolvidables, cuando regresaba de vacaciones y nos embarcaba en proyectos teatrales que parecían imposibles, y sin embargo lo hacíamos. Todavía lo recuerdo, aquí mismo, en este rincón, en un escenario precario. Se alzó el telón y nació la magia en forma de multitud de obras de teatro: La casa de los 7 balcones, La venganza de Don Mendo, El rayo, La dama del alba, Yerma, Doña Rosita la soltera. Y en lo personal, guardo con profunda gratitud el haber sido el último en hablar y estar con él. Ese instante, sereno y lleno de significado, permanece conmigo como un testimonio vivo de todo lo que fue y seguirá siendo. Esa sombra del viejo roble con el que se sentía tan identificado, que nos protege del sol cegador y de la inclemente lluvia, mientras embellece un milenario paisaje de paredes de piedra. Hay que agradecer a Kuki el haber inculcado unos valores que se han interiorizado en la Mayuela. Estos son el compromiso personal, el trabajo en equipo, la tolerancia, la honestidad, el respeto a los demás y la resiliencia. La Mayuela siempre ha buscado ser punto de unión, ser ese mínimo común denominador que nos permita encontrarnos, a pesar de las diferencias, y abordar juntos proyectos en común, de forma honesta, desde el respeto al otro y abierto a quien se quisiera unir sin pedirle nada a cambio, aun a riesgo de que se aprovechen de la asociación.
La Mayuela, con sus propuestas, ha demostrado que el acceso a la cultura de calidad también es un derecho del mundo rural, huyendo de estereotipos que asocian lo rural a lo tosco, a lo grosero, y que en el pueblo rigen otros estándares, despojando de dignidad a sus habitantes. Una programación cultural de calidad exige compromiso, exige muchas horas de trabajo, exige sacrificios que no todo el mundo quiere asumir y, sobre todo, exige un respeto a quien lo va a disfrutar. La Mayuela ha estado siempre atenta a la historia de Bermillo y la comarca de Sayago, poniendo en valor hechos notables que han ocurrido aquí, empezando por la visita del etnógrafo peruano José María Arguedas, pasando por el centenario del Puente de Requejo, continuando por el rodaje de la película de Mario Camus, llegando hasta el centenario de las transmisiones de radio, participando en la conmemoración del año Benlliure y así en infinidad de eventos que han sido relevantes para Bermillo y Sayago. Con todos ellos se ha perseguido poner en valor nuestro territorio, abrir nuevos horizontes y posibilidades de colaboración. Quiero recordar que mañana se inaugura una exposición cedida por el Ministerio de Defensa. Esa colaboración periódica se inicia con la conmemoración que hicimos aquí del centenario de las comunicaciones por radio del Ejército. Quiero reivindicar la figura de José María Arguedas. No podemos abandonar ni pasar por alto las enormes posibilidades que ofrece el hecho de que tan importante figura de la etnografía se fijara en Bermillo de Sayago para realizar uno de los primeros trabajos que existen sobre antropología. Ignorar esto es un lujo que no nos podemos permitir. La Mayuela ha estado siempre ahí, alimentando esa importante personalidad, puente cultural con Perú. Aquí quiero agradecer la inestimable ayuda del profesor de la Universidad de Salamanca, don Ángel Espina, de Florián Ferrero, director del Archivo Histórico de Zamora, de Alberto Jambrina, quien ha cogido el testigo de mantener la memoria de Arguedas, y del Consulado de Perú en España. Es un buen momento para reclamar un proyecto que recupere de la inminente ruina a la posada y que dentro de ese emblemático edificio veamos un centro dedicado a la etnografía y antropología de la comarca de Sayago, que sirva como aulas de folclore y como punto de información a todo aquel que quiera conocer la comarca. También quiero recordar que fue dentro de las actividades de la Mayuela donde pudimos asistir y disfrutar de la última conferencia del etnomusicólogo y figura fundamental de la recuperación del folclore tradicional, don Miguel Manzano Alonso. En dicha jornada pudimos reconocer la categoría humana y profesional de un gran sayagués. Este año, dentro de las actividades de la Mayuela y fruto de las gestiones realizadas en su tiempo con el Centro de Estudios Benaventanos Ledo del Pozo, podremos disfrutar de una exposición sobre la figura de tan insigne vecino de Sayago, acompañado de un concierto. Se echa en falta, y es un momento para plantearlo, colocar una placa en la vivienda donde nació. Como pueden ver, y parafraseando al director de cine Mario Camus, profundizar en la historia de un pueblo es como meter la mano en una cesta de cerezas. Al sacar una cereza, a menudo viene otra enganchada. Y así ocurre con las historias. Una lleva a otra, como si estuvieran unidas por hilos invisibles de imaginación. La Mayuela tiene que ser ese hilo invisible que una historias, que conecte el pasado y el presente, que vea en el caño de la plaza una fuente de prosperidad, que vea en la placa del ayuntamiento un mensaje de esperanza en una vida mejor, que vea en los mayores que se ponían su mejor pelliza para venir a la feria una vida de sacrificio y entrega para legarnos un mundo mejor, que vea en el patrimonio etnográfico que atesoramos un recurso a conservar, estudiar y promover como mejor testimonio del Sayago auténtico. Los valores de la Mayuela
tienen que servir para promover el desarrollo de Sayago desde la cultura. Tienen que servir para hacer frente a los problemas que acechan a la comarca y para acabar con una mentalidad derrotista que nada ayuda. Tenemos que dar a Sayago el valor que tiene de verdad. Tenemos que ser críticos y exigentes, pero desde el compromiso y la ejemplaridad. Aquí no vale hablar desde la barra del bar. Aquí hay que hablar después de haber recuperado una fuente, después de haber abierto una vereda entre paredes, después de haber levantado las piedras de un chozo de pastor. Porque el paisaje de Sayago es el mejor libro donde buscar nuestro pasado. Es ese paisaje el guardián de nuestra identidad y futuro. Ese futuro que se nos niega al no declarar nuestra arquitectura de piedra en seco patrimonio inmaterial de la humanidad. Ese claro desprecio se nos tiene que quedar muy grabado, ya que, como en otros aspectos, se nos quiere tratar como ciudadanos de segunda. Tenemos que apoyar iniciativas honestas, hechas de corazón, pegadas al territorio y por vecinos que viven aquí, como la de Raúl Sánchez, con las abejas y con las paredes de piedra, porque cada vez que se cae una pared de piedra, se borra un renglón de nuestra historia. Se presentan tiempos de incertidumbre y quiero hacer mía la siguiente reflexión del director de cine David Trueba. En una sociedad que es un escaparate perpetuo en el que se premia la ambición bocazas por encima del esfuerzo callado y la dictadura de la apariencia por encima de la aceptación propia y ajena, la Mayuela ha demostrado que se puede encarar el futuro mejor con un poco menos de sobredosis de individualismo depredador y algo más de conciencia colectiva. La Mayuela siempre ha promovido que la cultura sea a la vez producto y escenario de la búsqueda de libertad. Nace del esfuerzo común por superar límites, explorar sentidos y crear espacios donde el respeto, la creatividad y la participación libre sean posibles y compartidos. Ahora, permítanme dirigirme a los miembros de la Mayuela. Gracias por acompañarme hoy. Durante estos 14 años se han llevado a cabo más de 319 actividades. En todas ellas se ha puesto el máximo interés, dedicación y vuestro trabajo e imaginación. Pero detrás de ese trabajo existía una trastienda que no se veía y que permitía engrasar el complicado engranaje de las relaciones, de los egos, de los recursos. Para funcionar solo hay un camino, que nos lo dejó marcado Kuki, y no es otro que hay que hablar, hay que reunirse, hay que ceder, llegar a un punto de encuentro y a partir de ahí empezar a trabajar. Son muy bonitas las palabras que nos dedicó Gabriela Arriarán, que nos calificó de dulce anarquía, pero detrás de esa anarquía hay noches sin dormir, meses de trabajo, veranos sin vacaciones, resolver problemas con discreción y eficacia. Me quedo con todo lo bueno de este viaje, que es mucho. La satisfacción está en el esfuerzo, no en el logro. El esfuerzo completo es la victoria completa. La satisfacción está en el esfuerzo, no en el logro. El esfuerzo completo es la victoria completa. Quiero agradecer a las instituciones que nos han apoyado, sobre todo al excelentísimo Ayuntamiento de Bermillo, que creyó desde el principio en el proyecto. A la excelentísima Diputación de Zamora, que vio en la cultura de calidad una vía de futuro para nuestros pueblos. A decenas de amigos que hemos hecho todo este tiempo y que nos han abierto puertas. A los medios de comunicación por hacerse eco de nuestro trabajo, a los que nos han acompañado siempre de forma incondicional, colaborando desinteresadamente, con un especial recuerdo, a los que ya no están entre nosotros, a los que van y vienen. Aquí no se cierran puertas. Y sobre todo, quiero agradecer el trabajo de nuestras mujeres. Son el verdadero motor de la Mayuela. Sin ellas,
esto no sería posible. Sin lugar a dudas, el futuro de Sayago es femenino. También quiero tener palabras de agradecimiento a mi mujer por el sacrificio que ha tenido, pérdida de tiempo y mi familia. Bueno, para concluir, hago la siguiente reflexión. Con cultura somos capaces de elegir, imaginar, transformar y decidir quiénes queremos ser. La cultura despierta conciencias y crea ciudadanos críticos. La cultura nos libera del miedo y la ignorancia. La cultura no es un lujo, sino un derecho y una necesidad. Nos permite no solo sobrevivir, sino vivir plenamente, con criterio, con dignidad y con libertad. Quiero cerrar este pregón con el poema escrito por el zamorano Agustín García Calvo, obra que para mí representa el espíritu de la mayuela, ser personas libres. Libre te quiero, como arroyo que brinca de peña en peña, pero no mía. Grande te quiero, como monte preñado de primavera, pero no mía. Buena te quiero, como pan que no sabe su masa buena, pero no mía. Alta te quiero, como chopo que en el cielo se despereza, pero no mía. Blanca te quiero como flor de azahares sobre la tierra, pero no mía. Pero no mía, ni de Dios, ni de nadie, ni tuya siquiera. Muchas gracias.